Buenos días, profesora y compañeros. Somos Joaquín González, Rosa Valdivia y Boris Cantillana, estudiantes de Ingeniería en Mecatrónica. En esta presentación vamos a exponer nuestro proyecto ABP de la evaluación sumativa número 4. El tema principal del proyecto es el uso y percepción de herramientas tecnológicas y automatización básica en estudiantes y personas relacionadas con el área industrial. Nuestro objetivo general fue analizar la relación entre el uso de herramientas tecnológicas, el nivel de conocimiento en automatización básica y la percepción de preparación técnica. La encuesta fue dirigida a personas vinculadas con áreas como mecánica, electricidad, electrónica, mecánica, automatización, robótica y mantenimiento industrial. Para recopilar la información se utilizó una encuesta en Microsoft Forms. Luego, la base de los datos fue limpiada para poder trabajar solo con información útil. Se eliminaron columnas de metadatos, puntajes y comentarios que no eran necesarios para el análisis. También se corrigieron algunas respuestas, por ejemplo, cuando alguien escribía 10 HRS, eso se transformó en un número para poder calcularlo correctamente. Además, algunas respuestas escritas con nombres de herramientas fueron recodificadas como conteos cuando correspondía. En esta diapositiva se representa la clasificación de las preguntas según el tipo de variable y su escala de medición. En las encuestas se trabajó con variables cuantitativas como las horas de práctica o la cantidad de herramientas utilizadas. También hubo variables cualitativas como el área de formación, el tipo de herramienta usada o la relación con el área industrial. Además, algunas preguntas fueron del tipo Likert, donde los encuestados indicaban su nivel de acuerdo con una afirmación. Pregunta número uno. La primera pregunta fue, ¿cuántas horas a la semana dedica aproximadamente a practicar o utilizar herramientas tecnológicas del área técnica o industrial? Esta variable se clasificó como una cuantitativa continua y de escala de razón. El promedio fue de 11,09 horas semanales con una desviación estándar de 5,76 horas. Además, el primer cuartil fue de 7 horas y hubo 100 respuestas válidas. Esto muestra que existe una práctica regular de herramientas tecnológicas, aunque también hay diferencias entre los encuestados, ya que no todos dedican la misma cantidad de tiempo. Pregunta número 2. La segunda pregunta fue, ¿cuántas herramientas tecnológicas o técnicas ha utilizado durante su formación o experiencia laboral? Esta variable se clasificó como cuantitativa discreta y de escala de razón. El promedio fue de 4,93 herramientas, redondeando a 5, pero la mediana fue de una herramienta. También apareció un dato atípico máximo de 50 herramientas. Esto significa que hubo bastante dispersión en las respuestas. Por eso, en esta pregunta no basta con mirar solo el promedio, porque algunos valores altos pueden subir mucho el resultado. Pregunta número 3. La tercera pregunta evaluó el nivel de conocimiento sobre automatización básica en una escala del 1 al 5. El promedio obtenido fue de 3,58 sobre 5, con una desviación estándar de 1,12. Además, la moda fue de 4. Esto indica que en general las personas encuestadas se perciben con un conocimiento medio alto en automatización básica. No es un nivel completamente avanzado, pero sí muestra una base positiva de conocimiento en el área. Ahora continuamos con las preguntas cualitativas. La pregunta 4 fue, ¿cuál es su principal relación con el área industrial o técnica? Esta variable fue clasificada como cualitativa nominal. La categoría más frecuente fue egresados de carrera técnica o profesional, con un 26,7%. Esto confirma que la muestra sí está relacionada con el área técnica o industrial, ya que también hubo una participación importante de estudiantes. La pregunta 5 buscaba conocer con qué área se relaciona más la formación o experiencia de los encuestados. Esta variable también fue cualitativa nominal. La categoría más frecuente fue automatización o robótica, con un 17,8%, seguida por mantenimiento industrial.
Esto demuestra que la muestra está bastante conectada con áreas cercanas a nuestra carrera, especialmente con automatización, control y mantenimiento. La pregunta 6 fue, ¿qué tipo de herramienta tecnológica utiliza o ha utilizado con mayor frecuencia? La respuesta más común fue PLC, o sistemas de control. También destacaron las máquinas o equipos eléctricos y mecánicos. Esto refleja que los encuestados han tenido contacto con herramientas propias del mundo industrial. En general, los resultados muestran cercanía con herramientas de control, automatización y equipos técnicos. La pregunta 7 fue una afirmación tipo Likert. El uso de herramientas tecnológicas mejora el aprendizaje en carreras técnicas o industriales. El promedio fue de 4,18 sobre 5 y el 78,2% respondió estar de acuerdo o totalmente de acuerdo. Esto muestra una percepción muy positiva sobre la tecnología como apoyo al aprendizaje. En simple, la mayoría considera que usar herramientas tecnológicas ayuda bastante a aprender mejor en carreras técnicas. La pregunta 8 también fue tipo Likert y decía, me siento preparado para utilizar herramientas tecnológicas o de automatización básica en un contexto laboral real. El promedio fue de 3,68 sobre 5 y el 60,4% respondió estar de acuerdo o totalmente de acuerdo. Esto muestra una percepción favorable, pero no tan alta como la pregunta anterior. Es decir, las personas valoran la tecnología para aprender, pero no todas se sienten totalmente preparadas para usarla en un trabajo real. La pregunta 9 consultó si las personas habían participado en algún proyecto práctico relacionado con automatización, robótica, electricidad, electrónica o control. La respuesta más frecuente fue no, con un 61,4%. Este resultado es importante porque muestra una brecha entre conocer herramientas o valorar la tecnología y realmente haber participado en proyectos prácticos. En otras palabras, hay conocimiento pero falta más experiencia aplicada. La pregunta 10 era solo para quienes respondieron que sí habían participado en proyectos prácticos. La categoría más frecuente fue proyecto de electricidad o electrónica con un 27,1%. También aparecieron proyectos relacionados con PLC. Este resultado se interpreta con cautela, porque la pregunta dependía de una ramificación y hubo más respuestas de las esperadas. Aún así, permite observar que entre quienes tienen experiencia práctica, predominan los proyectos eléctricos, electrónicos y de control. La pregunta 11 fue, ¿ha utilizado algún software técnico relacionado con el área industrial? Esta variable fue clasificada como cualitativa dicotómica, porque las respuestas eran principalmente sí o no. La respuesta más frecuente fue sí con un 69,3%. Esto significa que casi 7 de cada 10 personas han utilizado software técnico, lo que confirma la importancia de las herramientas digitales en el área industrial. La pregunta 12 era solo para quienes respondieron que sí habían utilizado el software técnico. Se preguntó con qué frecuencia utilizaban este tipo de software. La categoría más frecuente fue varias veces a la semana, con un 28,8%. Esto indica que entre quienes sí usaban software técnico existe una frecuencia de uso recurrente. No es una herramienta aislada, sino algo que forma parte de su formación o experiencia. En la primera regresión lineal se compararon las horas semanales de práctica con el nivel de conocimiento en automatización básica. La variable X fue la cantidad de horas semanales y la variable Y fue el nivel de conocimiento. El coeficiente de correlación fue R igual a 0,659, lo que indica una relación positiva moderada. Además, el R fue de 0,435. Esto significa que aproximadamente el 43,5% de la variación del nivel de conocimiento se puede aplicar por horas de práctica. La ecuación del modelo fue Y igual a 2156 más 0,128x. Por ejemplo, si una persona practica 10 horas a la semana, el nivel estimado de conocimiento sería de 3,44 sobre 5. En la segunda regresión se comparó la cantidad de herramientas utilizadas con el nivel de conocimiento en automatización básica. La variable X fue la cantidad de herramientas y la variable Y fue el nivel de conocimiento. El coeficiente de correlación fue R igual a 0,199, lo que indica una relación positiva pero débil. El R2 fue de
0,040. Esto significa que solo cerca del 4% del conocimiento se aplica por la cantidad de herramientas utilizadas. La ecuación fue I igual 3420 más 0,033x. Por ejemplo, si una persona ha utilizado 8 herramientas, el nivel estimado de conocimiento sería 3,69 sobre 5. Esto muestra que usar herramientas no necesariamente significa tener mayor conocimiento. En este caso, influye más la práctica constante. En las primeras conclusiones específicas se destaca la media de práctica tecnológica. Fue de 11,09 horas semanales, lo que indica un uso regular de herramientas técnicas. También se observó que la cantidad promedio de herramientas fue de 4,93, pero la mediana fue de 1. Esto muestra alta dispersión en las respuestas. El conocimiento promedio fue de 3,58 sobre 5, con moda 4, por lo que la muestra se percibe con un nivel medio alto. Además, predominan egresados y estudiantes, lo que valida la muestra está vinculada al área técnica. También se concluye que automatización o robótica fue el área más frecuente, seguida por mantenimiento industrial. Finalmente, el 61,4% no ha participado en proyectos prácticos, lo que evidencia una brecha de experiencia aplicada. Continuando con las conclusiones, el 69,3% de los encuestados ha usado software técnico y la frecuencia más común fue varias veces a la semana. También se concluye que el 78,2% está de acuerdo o totalmente de acuerdo que la tecnología mejora el aprendizaje. Sobre la preparación laboral, el promedio fue de 3,68 sobre 5. Esto indica una percepción favorable, aunque todavía existe un grupo neutral importante en cuanto a las regresiones. La primera mostró una relación positiva, moderada entre horas de práctica y conocimiento. La segunda regresión mostró una relación positiva débil entre cantidad de herramientas y conocimiento. Por eso se recomienda fortalecer las experiencias prácticas con software PLC, sensores y automatización. Como conclusión general, el estudio muestra que las herramientas tecnológicas son valoradas positivamente dentro del aprendizaje técnico-industrial. Sin embargo, también se evidencia la necesidad de fortalecer la experiencia práctica con software técnico, PLC, sensores, automatización y equipos industriales. El hallazgo clave del estudio es que practicar más horas se relaciona mejor con el nivel de conocimiento que simplemente haber utilizado muchas herramientas. Por lo tanto, recomendamos reforzar las actividades prácticas dentro de la formación técnica, para que los estudiantes no solo conozcan las herramientas, sino que también puedan aplicarlas con contextos reales. Con esto damos por finalizada nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.